25 años con un denominador común, las acciones para exponer las amenazas al medio ambiente, y es de lo que vamos a hablar en el coloquio de hoy. Nos acompañan Juan López Duralde, Juancho, director de Greenpeace en España, y nos acompaña también Marta García, que es educadora, escaladora, activista de la organización. Antes de nada, bienvenidos a los dos y felicidades por este 25 aniversario que estamos cumpliendo en la organización. Pues muchas gracias. Ha cambiado mucho, 25 años la organización, y me imagino que ha cambiado mucho también en 25 años el medio ambiente en el mundo y en España. Me han cambiado muchas cosas. Ten en cuenta que hace 25 años realmente, primero, el medio ambiente no era un tema que estuviera tanto en la agenda política, era un tema relativamente que preocupaba a un grupo más pequeño de gente. Y desde entonces se han conseguido muchas cosas para el medio ambiente. Greenpeace en estos 25 años ha conseguido muchas victorias, que de eso se conoce poco, pero es algo de lo que me gustaría hablar, ¿no? porque hemos conseguido avances, ¿no? Pero desgraciadamente los grandes indicadores globales siguen siendo negativos, es decir, continúa aumentando las emisiones de CO2 y por lo tanto el cambio climático, continúa aumentando la pérdida de diversidad, la destrucción de los bosques primarios. Es decir, que se han conseguido avances, hemos avanzado en muchos aspectos, pero todavía queda mucho por hacer. 25 años en los que ha cambiado mucho el medio ambiente en este país, 25 años que ha cambiado mucho la organización, pero hay una cosa que se mantiene y son las acciones. Marta, decíamos, es activista de la organización. ¿Cómo se decide un buen día, tú que eras profesora, educadora, convertirte en activista de Greenpeace? Bueno, pues el primer paso que yo di en Greenpeace fue hacerme socia con 17 años y me interesaba mucho la organización, me identificaba mucho con ella. Poco a poco vas viendo que ser socio no era suficiente para mí, por lo menos en mi caso, y quieres implicarte más y las acciones son una forma de llevar a la realidad todo lo que hace Greenpeace en sus campañas o todo lo que se manifiesta en el día a día de Greenpeace. Y decides que te apetece hacer más, te pones en contacto con Greenpeace y para mí las acciones son esa forma de... Empiezas así poquito a poco y al final terminas un día subida como en alguna acción que tú has participado, una semana en un mástil como en el Binar 4 en Las Palmas, un carguero lleno de pesca ilegal que venía de África, y estuviste una semana. Después me imagino, de muchos años siendo activista de la organización. Claro, el proceso de activista es un proceso que va muy poco a poco y en ningún caso para ser activista hay que ser escalador. Dentro del equipo de activistas hay muchísimos perfiles diferentes y muchos roles diferentes, desde la persona que tiene que desplegar esa pancarta como escalador hasta la persona que trabaja abajo para que eso se pueda hacer realidad. Ajá. Decía Marta que fue socia, después activista. No todos los socios de la organización son activistas, pero sí es uno de los grandes activos de la organización, ¿no? En la actualidad, más de 100.000 socios, 103.000 socios, que son uno de los pilares en los que se mantiene la organización, ¿no? Hombre, sin lugar a dudas, Greenpeace es una organización que tiene, yo creo, tres características principales. La independencia, que se la dan esos socios, además dan el aval, digamos, de respaldo social, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, ¿a quién representa Greenpeace, no? Pues Greenpeace representa a muchos millones de personas que nos apoyan y que están detrás nuestro, pero muy específicamente y especialmente a esos 100.000 socios que permiten que la organización trabaje, ¿no? Las otras dos grandes características que yo creo que tiene Greenpeace sería, por un lado, que es una organización eficaz. Yo creo que eso es algo de lo que se habla poco, pero que es importante, es decir, que Greenpeace consigue resultados y por eso la gente nos apoya. Y por último, pues la acción, ¿no? La acción como seña de identidad de Greenpeace. Me imagino que cuando estás en una acción, ¿no? Te sientes como parte de esos 100.000 activistas o 100.000 socios de la organización, ¿no? Claro, es un poco la idea, quiero decir, cada uno de las personas que participamos en la acción vamos por nosotros mismos, por esas ganas que tienes de hacer algo más, pero evidentemente somos un equipo. Conozcas a la gente o no la conozcas a esos 100.000 socios que evidentemente no los conoces, ¿no? Pero sí que te sientes un poco parte de todo ese entramado que conforma Greenpeace, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y sí, llevas un poco de cada uno
a cada acción, supongo. Cada acción, ¿no? Juancho, ¿cuáles son los retos que tiene 25 años después la organización a futuro? Yo creo que tenemos un gran reto, que no es solo la organización, es un reto que tiene la humanidad, que es conseguir frenar el cambio climático, ¿no? Ese es el gran reto. Evidentemente tenemos muchos otros, pero todos están relacionados porque el cambio climático finalmente es el síntoma más grave de cómo la acción del ser humano está dañando a nuestro planeta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si en un tiempo conseguimos cambiar la forma en la que nos damos energía y pasamos de conseguir la energía de fuentes contaminantes como es el carbón, como es la nuclear, como es el gas, a fuentes limpias, esa será la gran victoria de Greenpeace, conseguir que la humanidad cambie en su forma de dotarse de energía. Pero España, ¿cómo encara ese reto del cambio climático? Bueno, en España yo creo que la gran contradicción es que hay un abismo entre el discurso y la acción, ¿no? Es decir, hay un discurso, el gobierno tiene un discurso y el presidente Zapatero tiene un discurso de que el cambio climático le preocupa, que es una prioridad política, pero luego la realidad es que somos el país que más incumple el protocolo de Kioto, las emisiones están absolutamente desbocadas en el sentido de que estamos muy por encima de los compromisos internacionales que hemos adoptado y por lo tanto lo que hace falta es que realmente la lucha contra el cambio climático se convierta en una acción real del gobierno y de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, porque muchas veces en la cuestión del cambio climático se pasa muy rápidamente del ámbito global al individual y todo lo que hay en el medio, que son todas estas instituciones, parece que no fuera con ellos el tema. En cuanto a sensibilidad de la opinión pública, de la sociedad, en estos 25 años se ha notado, me imagino, una mayor sensibilidad a los temas del medio ambiente. Sí, mucho más. Sí, parece que todo el mundo habla de ello, ¿no? Pero estoy también con Juancho en la respuesta anterior, en que parece que tenemos que pasar al otro plano. Ahora ya todo el mundo se ha aprendido que hay que poner bio en su marca o hay que poner eco, pero hay que pasar a creerse realmente que con esto podemos producir un cambio. Por lo menos así es como lo percibo yo desde ese punto de vista, ¿no? Parece que ahora la teoría nos la vamos aprendiendo poco a poco, ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando hablas de ciertas cosas, pero sí que parece que falta un poco de acción, ¿no? Yo creo que el gran cambio ya ha comenzado, ¿no? O sea, el cambio hacia una sociedad más ecológica ha comenzado. Lo que pasa es que los grandes cambios, los primeros pasos son muy lentos, ¿no? Y estamos en unos inicios muy lentos, pero la conciencia está ahí. Yo creo que hoy en España el ecologismo, la ecología, la protección del medio ambiente empieza ya a formar parte de los valores de la ciudadanía, cosa que hace 25 años no era así, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes logros de Greenpeace en este tiempo, pero ahora efectivamente hay que conseguir que eso vaya lo suficiente, que ese cambio se produzca con la suficiente rapidez como para evitar la destrucción del único planeta que tenemos, que es este, ¿no? Veíamos en el reportaje un montón de acciones de estos últimos 25 años, un montón de acciones de Greenpeace, pero hay mucho trabajo que tal vez no sale a los informativos, que no se ve. Hay mucho trabajo de la organización detrás de cada una de esas acciones. Sin duda, la acción es la parte más visible de Greenpeace, pero detrás de cada acción, para llegar a eso, en primer lugar hay muchísima investigación, muchísimo estudio científico, muchísimo trabajo previo de tratar de, digamos, solucionar los problemas sin tener que llegar a la acción. Es decir, la acción es el último recurso para llamar la atención sobre problemas que no se quieren resolver, porque normalmente nosotros apuntamos a cuestiones que tienen soluciones, que tecnológicamente se pueden solucionar, pero que realmente no hay una voluntad, pues normalmente por motivos económicos o por motivos políticos, ¿no? Claro, entre los activistas, por ejemplo, hay un sentir, siempre que se va a una acción, de no sentir que a nosotros nos gusta hacer esas cosas. Quiero decir, siempre está ese sentir de ojalá no tuviéramos que estar haciendo esto, porque eso significa que no tendríamos que haber llegado a este paso. Significa que todo lo anterior habría tenido su resultado, ¿no? O sea, que no nos llevemos a engaño. Greenpeace yo creo que tiene un punto muy fuerte en las acciones. Son la parte más visible, como tú decías, o esa parte con la que realmente hacemos visible un problema, pero yo creo que es el último escalón claramente. Pero Greenpeace no es solamente unos tipos subidos en unas todias, claro, que es lo que mucha gente piensa, ¿no? O sea, Greenpeace es investigación,
es trabajo es toma de muestras, es trabajo de análisis, es documentación, sí, es rigor. Y muchas veces me imagino que el resultado de una acción se puede ver incluso años después, ¿no? Es muy difícil que una acción tenga un resultado inmediato, efectivamente. Pues desde que, yo qué sé, desde que se hicieron las primeras acciones contra la caza de ballenas hace tantos años, y todavía hoy seguimos interponiéndonos ante los balleneros. Es verdad que en ese proceso, si antes se cazaban decenas de miles de ballenas, ahora estamos en unos cuantos cientos, es decir, que se han ido consiguiendo resultados, pero las campañas, y eso es otra de las características de Greenpeace, es la consistencia, ¿no? Es decir, nosotros digamos que persistimos en nuestra campaña hasta que conseguimos resultados. Por eso hablaba de eficacia, ¿no? Nosotros no hacemos cosas puramente simbólicas o solamente para llamar la atención. Evidentemente llamar la atención es una parte de ello, pero lo que queremos es que esa acción sea eficaz, es decir, que finalmente tenga un resultado. Han sido 25 años los que cumplimos ahora en este mes y en 2009. En otros 25 años, ¿cuál sería, qué te gustaría que hubiese cambiado? Bueno, me gustaría que hubiera cambiado todo, ¿no? Que realmente Greenpeace no existiera, ¿no? Que a lo mejor dentro de 25 años pudiéramos decir, bueno, pues ha llegado el momento de que ya Greenpeace no hace falta, porque ya hemos conseguido, digamos, imitar a la naturaleza obteniendo nuestra energía del sol, no necesitamos, no generamos ya residuos que la naturaleza no sea capaz de absorber porque hemos eliminado las sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. Es decir, fundamentalmente que la actividad humana haya reencontrado su equilibrio con la naturaleza, ¿no? Que eso es realmente lo que buscamos, ¿no? Pues esperamos que esos deseos y ese sueño se cumpla antes de otros 25 años. Gracias por haber estado con nosotros. Han sido 25 años de acciones, de trabajo, de investigación y de pequeñas cosas que no se ven en esas noticias de los grandes informativos. Y de esos pequeños gestos es de lo que queremos hablar en el programa de hoy, en Ecomanía. Vamos a hablar de pequeños gestos para cambiar el mundo. Hoy hablamos de consumo y de envases.